Si te estás preguntando cómo vender más, estos 5 tips te van a ayudar a lograrlo. Y mucho ojo, mucho cuidado, porque el número 5 es un regalo. El primero de ellos es que entiendas y te des cuenta de que la venta trata del cliente y no de ti. No importa de ninguna manera si tú has sido nominado como el vendedor del año o si tu marca es una de las más reconocidas. Lo primero que nosotros como clientes vamos a ir a analizar no es qué hace tu marca, sino qué es lo que tu marca, tu producto o tu servicio me puede brindar a mí. Hablemos de la magia de lo que viene siendo el marketing y lo que también nos enseñan las grandes marcas como por ejemplo Coca-Cola. Una de las estrategias publicitarias más poderosas que ha tenido la gran industria de Coca-Cola Company es el poner el nombre de cada uno de nosotros en su botella. Imagínense en esto, llegar a la tienda, uno ver una marca tan reconocida como Coca-Cola y saber que en su envase va a estar el nombre de usted, ¿cierto? O mi nombre. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama identidad. Esto me hace sentir que de alguna forma yo soy importante para la compañía. Soy importante para la empresa, para quien me está brindando el servicio. A nosotros como clientes no nos interesa en absoluto qué es lo que ustedes hacen, sino qué es lo que su producto me va a dar a mí, cómo me va a ayudar con ese problema, cómo me va a ayudar con ese reto, cómo yo lo puedo enfrentar. Nosotros como clientes somos demasiado egoístas y esto hay que tenerlo muy presente porque está dentro de la psicología del ser humano. Entonces, cuando yo voy a vender, no me voy a fijar tanto en hablar de las características del producto, si es bonito, si es grande, si es agradable, si es, no sé, robusto o si es de última tecnología, no. Es qué es lo que te va a brindar a ti, cómo va a ser para facilitar tu vida, en qué te va a ayudar. Esto es muy importante. Y aquí inicia el punto número 2. El punto número 2, como lo hablamos muchísimo en estrategias de marketing, es entender las necesidades del cliente. Las necesidades del cliente se basa en su día a día. Y ojo porque este viene siendo el meollo, este viene siendo como el secreto no tan secreto de la situación. ¿Cuáles son los retos al que tu cliente, tu buyer persona, tu cliente ideal, ¿cierto? Se enfrenta a día? ¿Cuáles son sus retos? ¿Cuáles son sus inconformidades? ¿Cuáles son específicamente esos sueños, esos anhelos, ¿cierto? Hablemos de que una persona, por ejemplo, quiere comprar una moto o quiere comprar un auto. Esa persona pueda que haya ahorrado mucho tiempo para poder adquirir esa moto, adquirir ese auto, y cuando nosotros llegamos a venderle esa moto, a venderle ese auto, no le estamos brindando precisamente un vehículo para transportarse como nosotros como vendedores lo pensamos. Nosotros le estamos vendiendo un sueño, nosotros le estamos vendiendo algo que se va a sentir realizado. Por eso es que siempre que estamos vendiendo un vehículo, lo mejor que podemos hacer es que el cliente se siente, ¿cierto?, en esa moto, en ese auto, y sienta ese poder, que sienta todo lo que va a adquirir, las aventuras que puede vivir ahí, más si el carro es blindado, o si el color, o si los vidrios son polarizados. Eso está muy bien porque hace parte de las características. Y ojo, porque no estoy diciendo que no es lo importante, pero hay que entender que nosotros vendemos más que un producto, que algo físico, o vendemos algo más que un servicio. Otras marcas muy interesantes, hay millones, nos podríamos quedar todo el día hablando de ellas, pero hablemos por ejemplo de lo que hizo la marca Pequeñín. La marca Pequeñín, con este proyecto que creó denominado Club Pequeñín, no solo se encargaba de decir, oye, mira, estos son los mejores pañales, la mejor calidad que va a cuidar a tu bebé. No, ellos dijeron, debemos cuidar de las madres, ¿cierto? Debemos cuidar de esas personas que ninguno de nosotros en realidad, por más de que hay libros, no hay un manual exacto que nos diga cómo ser padres o cómo ser madres. Pequeñín dijo, vamos a ayudar a esas madres, inclusive primerizas, para que sepan cómo es llevar a este mundo a una pequeña criatura y que sus inseguridades, sus incertidumbres, nosotros las podamos atender y podamos salir de este reto juntos. Eso hace una marca. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos algo que se llama sentido de retribución. ¿Qué es esto? Que no nos gusta quedar debiendo nada, y mucho ojo porque esto tiene ciertas connotaciones y ciertos matices, pero lo que sí podemos entender es que cuando alguien nos hace un favor, cuando alguien nos presta su ayuda, nosotros vamos a sentir de alguna manera esa necesidad de devolvérselo, ¿cierto? Como para estar a la par. Ahora, la pregunta del millón es, ¿tú qué crees si como marca, como vendedor, le brindas valor a tu cliente, lo ayudas a solucionar un problema, lo ayudas a que esos retos de día a día no sean tan tediosos? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que automáticamente esa persona te va a ver como referente para comprar su producto o su servicio. Eso fue lo que hizo la mayoría de las madres con Club Pequeñín. No solo se hacían rifas, sorteos y demás, sino que ellas sabían que a pesar de que
fuera alto el costo o bajo, bueno, se depende del pensamiento de cada uno de ustedes, pero ellos sentían ese sentimiento de retribución de decir no. Ellos me enseñaron cómo dar esos primeros pasos que de pronto ni mi familia, ni mis amigos, ni demás, al ser mamá, me enseñaron cómo es poder vivir esta nueva etapa tan importante de la vida de ellas. Entonces ellas decían, vamos a comprarle a la marca pequeñita. Entonces, mucho cuidado con esto. Están muy bien las características del producto, están muy bien las características del servicio, pero pregúntate qué es específicamente la necesidad a la cual estamos atendiendo, porque eso es lo que verdaderamente enamora al cliente y eso es lo que a largo plazo nos va a ayudar a fidelizar. El tip número 3 es el manejo del entusiasmo. Está muy bien para toda esta parte de la comunicación, incluso el trabajo que nosotros realizamos aquí en YouTube, redes sociales y demás, hablar así con esa pasión, con ese brío, con ese entusiasmo, pero las ventas no es así. Si yo voy a hablarle a un cliente y yo lo saludo, le digo, hey, ¿cómo estás, campeón? Mucho gusto, mi nombre es Álvaro Manrique, ¿en qué puedo servirte? La persona va a quedar de una vez, va a haber una fricción en la venta. Se va a sentir muy incómoda, va a decir como, hey, a esta persona, ¿qué le pasa? ¿Cierto? ¿Tiene un problema? O, no sé, tomó demasiada cafeína. ¿Qué fue lo que sucedió? Entonces, está bien que nosotros tampoco seamos unas personas que nos comuniquemos de una forma dormida y demás, porque, vuelvo y digo, hay matices de energía, ¿cierto? Si llega una persona y dice, ¿cómo estás? Muy buenos días, el día de hoy quiero pantalón, ¿me puedes colaborar? Y uno llega y le dice, ay, regálame, ¿qué es lo que? Claro, la persona va a quedar con, no. Hay que entender que nosotros también manejamos como una cierta velocidad, ¿cierto? Y hay clientes también que lo que quieren, ya saben que lo que quiere en algunos casos, porque el 99% de las compras son emocionales, pero creemos saber qué es lo que queremos. Y cuando preguntamos por algo, el objetivo es que nosotros como vendedores analicemos muy bien. Ese es un punto porque debemos aprender a analizar muy bien a ese prospecto, a ese cliente. Para ese modo yo también saber cómo me va a comunicar con él, ¿sí? Lo mismo, si llega una persona que es mucho más introvertida, está un poquito apenada, como a veces uno vemos, especialmente en el ámbito físico, gente que llega a un almacén, especialmente gente joven que como que tiene cierta pena, no sabe cómo preguntar y uno llega con demasiada energía, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que esta persona pues va a sentirse aún mucho más acorralada y no le va a gustar. Entonces, el manejo del entusiasmo está muy bien y este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque se comete el error en algunos círculos de venta tipo Lobo de Wall Street, donde vamos a atacar, sí, somos unos leones, vamos a ir, mejor dicho, a comernos a ese cliente y a hacer 10,000 ventas. Y salimos con ese pensamiento y eso no es algo natural, eso se ve algo muy ficticio. Nosotros, el manifiesto de Club Train, en el punto número 1, nos habla de que el mercado es conversaciones. Conversaciones como cuando nos vamos a tomar un café con ese mejor amigo, con esa mejor amiga. Uno no llega y de una vez coge y, hey, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? Bien, ¿y a ti? ¿Cómo te va? ¿Cierto? No es así. Entonces, pecamos por querer hacer más, muchas veces hacemos menos. Entonces, manejemos muy bien esta parte de esa motivación, de esa energía y aprendamos a leer también muy bien cómo ese cliente se comunica con nosotros. Y el punto número 4 está muy allegado al mismo, hacer las preguntas correctas. Este es un tip muy interesante para la venta y le va a dar un giro totalmente 180 grados. ¿Por qué? Porque hacer las preguntas correctas nos va a ayudar a entender cuáles son las necesidades del cliente. Yo no puedo suponer que si un cliente llega, por ejemplo, a, no sé, a comprar una casa o si nosotros lo estamos haciendo dentro de un ámbito digital, y queremos venderle, por ejemplo, un seminario de emprendimiento a una persona, no es lo mismo una madre cabeza de familia con 30 años que compra o que quiere comprar ese seminario para emprender a un joven adulto o un hombre adulto de la misma edad, ¿sí? Pero soltero. ¿Por qué? Ambos tienen necesidades totalmente distintas. Y si yo aprendo cuáles son esas preguntas correctas que le debo hacer, como cuénteme, ¿cómo puedo servirle? ¿Cómo puedo ayudarle? Una profesión que es muy bonita son la parte de la psicología, los psicólogos. Uno a veces dice, ¿por qué les pago plata a ellos si ellos lo que hacen es escucharnos y llegan al punto en que le dicen, bueno, y cuéntame, ¿cómo te sientes con eso? ¿Por qué? Porque él necesita más información. El tema del psicólogo no es decirle, oye, sí, lo que pasa es que tienes esquizofrenia o ansiedad o estás loca. No. Nosotros necesitamos, al igual que los psicólogos, saber y entender muy bien el cliente por qué desea ese producto, qué es lo que quiere, qué es específicamente esa necesidad. Cuando yo hago las preguntas correctas, ahí sí puedo entrar.
puedo entrar y solucionar ese tipo de necesidad. De lo contrario no, porque yo no puedo suponer que porque es dama, caballero, grande, pequeño, etcétera, tiene una cierta necesidad, incluso podemos cometer errores muy graves. Entonces, escuche muy bien a su cliente, hágale las preguntas correctas y ahí sí comencemos a hablar. Antes no. Muy bien. El punto número 5, como les decía, es un regalo. ¿Por qué? Porque hay que entender que el rechazo es un regalo. ¿Cómo así, Álvaro? Claro. Nosotros debemos entender que todas las ventas no siempre van a ser efectivas. Álvaro, pero es que yo estoy haciendo todos los tips que tú me estás contando en este video. Pues déjame contarte que aún hay muchos más. Entonces, si quieres saber específicamente cuáles más, aprender mucho más de este mundo de marketing y ventas y demás, te invito a que hagas una pausa y te suscribas al canal. Continuamos. ¿Por qué es importante entender que el rechazo o el no también es un regalo? Porque nosotros estamos haciendo un proceso de iterar, ¿cierto? Estamos haciendo un proceso donde estamos todo el tiempo en un bucle, donde nosotros tenemos una teoría, ¿cierto? Analizamos ese prospecto, lo que nos dice, tratamos de entenderlo en este ámbito, hacemos las preguntas correctas, respondemos con palabras mucho más asertivas y comenzamos a realizar el proceso de venta, pero no siempre este proceso va a ser exitoso. ¿Cuál es la buena noticia? Que cada vez que nosotros nos enfrentamos, nos exponemos mucho más, porque ese es el secreto para cada vez ser más exitosos en las ventas. Exponernos, lanzar una hipótesis, probarla, estudiarla, medirla, gestionarla y volver a hacer todo el proceso. Entendamos que los seres humanos, a pesar de que nos manejamos mucho en un grado muy alto por emociones, todos tenemos emociones distintas, todos tenemos retos distintos. Entonces, el hecho de entender que muchas veces no hacer un logro esa venta es saber que en algunos casos estamos ganando más, porque estamos entendiendo que hay mucho más que estudiar, hay mucho más que analizar, hay muchas estrategias, tips, técnicas, etcétera, que nosotros podemos seguir probando, y eso verdaderamente es lo que nos va a ayudar a futuro a ser excelentes vendedores. Muchas gracias para todos y recuerden, si este contenido verdaderamente les brinda valor, si les gusta, si les apasiona, si les encanta, no olviden suscribirse a mi canal.